la aplicabilidad real de la probabilidad y la estadística descriptiva en función de herramientas de análisis. Entiéndase como herramientas de análisis todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pregunta, ¿alguno de ustedes conoce sobre inteligencia artificial? ¿Lo ha escuchado qué es? Sin miedo. Aquella que Aquella que funciona por funciona por autonomía. autonomía. Aquella que funciona por autonomía, sí, sí, tiene que ver con autonomía hasta cierto punto, ¿no? Porque igual no deja de ser un Programa. sí, no deja de ser el resultado del conocimiento humano del hombre, ¿no? Entonces, autónomo totalmente no. Hay unos proyectos bastante interesantes que hoy en día pues se hablan como robots o bots y tratan como de asemejar la conversación del ser humano. Profe, Profe, ese ese tema de tema de inteligencia inteligencia artificial artificial también también tiene que tiene que ver ver con con dispositivos dispositivos y y software que de software que de cierta cierta forma forma después después que que uno uno los los empieza a empieza a manejar, manejar, ellos por ellos sí por sí solos solos pueden pueden empezarlo a empezarlo a hacer con hacer con autonomía. autonomía. Sí, lo que te refieres se llama una red neuronal, que es, Exactamente. Exactamente. ahorita le explico eso y eso es lo que dice de aprender, no se llama aprender sino entrenar, entrenamiento de esa red. Bueno, entonces ahorita les explico y les muestro algo que pues tiene mucho que ver con la estadística, por eso les dije a ustedes que pues entre las temáticas que vamos viendo, pues vamos viendo también cositas que tengan una real aplicabilidad a todo esto. Bueno, vamos a arrancar primero, voy a compartirles pantalla mientras van llegando pues los demás, que falta gente por aquí. A ver, aquí está. Vamos a hablar sobre probabilidad. Probabilidad. A ver qué me llegó por aquí, nadie más. Bueno, cerramos esto aquí. Bueno, listo, vamos a empezar a hablar de la probabilidad. La probabilidad es una de las áreas de la estadística descriptiva que se encarga de establecer eventualidades con base a lo que hemos hablado sobre una población de datos. Sea una población de datos que depende de una secuencia ordenada o no ordenada. Dentro de la probabilidad en la estadística tenemos la definición que es una de las áreas de la estadística que se encarga de hallar valores cercanos a lo que es la realidad. Llámese lo que es el promedio, llámese lo que es la desviación estándar, pero obviamente todo está enfocado a lo que se maneja como población, un universo, un conjunto de valores. A ello pues se le llama un espacio muestral y unos eventos dentro de ese espacio muestral. Un evento puede ser, por ejemplo, que en una población de 50 personas hay una cantidad de personas que son profesionales y otras no. Ahí tenemos un evento, una característica que los diferencia de la población del 100%. Los eventos se pueden clasificar en eventos simples o eventos compuestos. Ya hablaremos pues de dos ámbitos dentro, dentro del posicionamiento en función pues, de las combinaciones y permutaciones y encontrar sus diferencias. La unión pues ya se maneja dentro de las probabilidades también en el caso tal haya concordancia entre varios conjuntos o haya una también intersección, elementos en común, elementos que dentro de ese universo A y universo B pues tengan digamos, unas propiedades en común y unas reglas. Y tenemos pues también las técnicas de conteo o análisis combinatorio. Ahí tenemos clasificado lo que son las permutaciones y las combinaciones. Se escuchan como de forma similar, pero tienen unas características muy puntuales en la parte de la ordenación de datos. Bueno, hay varios tipos de probabilidades. Está la clásica, la conjunta y condicional, que manejan varias series de eventualidades de dos o tres variables. Están los diagramas de árbol y los teoremas de Bayes. Miren que ese teorema de Bayes es interesante porque maneja lo que es el concepto en la inteligencia artificial como las redes bayesianas.
que son unas redes de inferencia lógica que evalúan con base a un histórico de datos una probabilidad o una eventualidad de que suceda algo en una de esas variables. Siempre esas redes bayesianas o redes heurísticas lo que buscan esencialmente es generar una predicción. La predicción es el resultado del histórico de datos y a eso es lo que pues, se orienta todo este tipo de procesos en probabilidad. Bueno, la probabilidad pues sí es un método que se obtiene la frecuencia de un acontecimiento o de un elemento que se repite dentro de un conjunto de datos. Esos datos no están seleccionados de forma consecuente, sino a libre albedrío, son aleatorios. Y las condiciones de esos datos pues por lo general son normales, dentro de un contexto normal. Es decir, por ejemplo, en una población, en una ciudad, pues se toma al azar esa muestra poblacional, ese muestral, y se toma de una forma aleatoria. Eso de tomarlo de forma aleatoria le da una certeza bastante cercana al promedio o a la frecuencia variable. Bueno, un evento simple es un evento dentro de un espacio, de una población que contiene un elemento, un derrotero característico. El evento compuesto es el que maneja dos variables o tres o más o n variables para permitir hallar un evento de probabilidad. Existen unas reglas también dentro de la probabilidad, que está la regla de adición, donde se establece la sumatoria de varias eventualidades y que puedan ocasionarse o generarse dentro de un tiempo o varios tiempos. La multiplicación, pues obviamente dentro de la probabilidad, es cuando dos o más eventos, como lo vamos a ver en la función factorial, se suceden de forma independiente y ese producto pues es el total de sus probabilidades. La permutación es, aquí en la permutación se trabaja lo que es la variación de esos eventos, ¿sí? Tomando en cuenta un orden, ¿sí? Tomando todos los elementos del conjunto, las posibles permutaciones o combinatorias que se toman en función de un orden, vamos a ver en algunos ejemplos, y la combinación es todo lo contrario. En esta técnica no interesa pues que el orden de los elementos se dé, sino que hay una correlación de los mismos. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede claro, porque mucha gente confunde lo que es permutación con combinación. Bueno, ¿qué hace la probabilidad? Pues en sí ya mide pues la frecuencia que ocurre dentro de un ambiente, un contexto en condiciones normales, y pues genera con base a esa frecuencia información que nos pueda acercar a lo que pueda suceder a futuro. Es decir, por ejemplo, en un evento deportivo, la probabilidad de que el América gane en esta temporada, bueno, ahí se toman en cuenta muchos factores. O sea, pueden tomarse en cuenta factores de entrenamiento, factores climáticos, factores de estrategia, bueno, una gran cantidad de elementos que se pueden medir independientemente con base a la probabilidad. ¿Ya? Y pues pueden acercarse a una predicción a futuro si las condiciones son normales y estables. El espacio muestral pues es el espacio donde se ejerce ese fenómeno que por lo general es aleatorio. El fenómeno de experimento aleatorio pues obviamente es el resultado de un conjunto de condiciones, y esas condiciones pues también son cuantificables. Los fenómenos presentados dentro de ese espacio muestral son determinísticos, por ejemplo los movimientos de los planetas, las leyes, normas, decretos, porque ya están pues prácticamente con una frecuencia, ya tienen una frecuencia, un histórico de movimiento, de comportamientos. Por ejemplo, los solsticios que ya han sido calculados hace más de 30 o 20 mil años de antigüedad. Los aleatorios, por ejemplo los juegos de azar, aunque pues yo digo que los juegos de azar siempre, por lo general, en un casino siempre el lema es la casa siempre gana.
hay un margen de pronto de ganancia para el cliente como para que se vea realmente que existe esa probabilidad de ganar un premio. No sé, yo siempre he tenido la teoría en el juego de la lotería. Mm, pues a ver, normalmente uno compra un boleto de lotería y lo compra antes de las 7 de la noche o antes de las 4 de la tarde, antes de la hora de sorteo. Entonces, la probabilidad de que caiga es del número de boletos que se han vendido durante determinado tiempo. Con base a, pues mucha gente le apuesta a lo que son los números que más se repiten, pero pues la casa siempre gana y ella siempre genera un margen bajo de ganancias para el cliente, ella nunca va a generar un margen bastante alto. Entonces no sé si ustedes en algún momento han entrado a un casino y han visto pues de que muchas máquinas por lo general en ciertas eventualidades no arrojan los premios como deberían de ser, sino que hay una serie de sucesos o intervalos de tiempo donde lo hacen. O sea, si las probabilidades fueran totalmente equívocas, en promedio por cada entrada de cliente siempre saldría un ganador, porque pues también hay que medir la cantidad de números, la cantidad de juegos. Bueno, hay muchos factores allí, pero siempre la casa gana. Yo conozco a alguien que trabaja con esas máquinas y las máquinas ya están programadas para que durante cierto tiempo generen esa ganancia y puedan darle como esa esperanza al cliente de haber ganado y que pueda y se trabaja también la parte psicológica de cuando la persona gana, entonces buscan la forma de que otra vez juegue, o sea, que reinvierta lo que ganó para poder darle más esperanza de ganancia. Entonces, esa es una de las estrategias de las casas de juegos al azar. Pues mucha gente le apuesta porque pues dice de que es una ganancia inmediata, a excepción de la lotería, que es una ganancia que no es inmediata, sino que obviamente cogen los números que se compran durante esa temporada, los números de lotería o los números de chance, se meten en una base de datos y esa base de datos lo que hace es que anula los sorteos. La pregunta también es, ¿será que en los sorteos televisivos las balotas no estarán pesadas, no estarán cargadas de pronto con algún magneto? O sea, hay de muchos factores a que uno puede desconfiar del azar. Y pues siempre juega el marketing de eventos de lotería, de rifas, juegos y espectáculos con la gente para que compre también. Entonces son muchas maneras pues de entrar a que las personas pues se metan en esto, en apostar. Bueno, dentro de las técnicas de conteo de análisis combinatorio en la probabilidad, pues se llama como arreglos o selecciones a un conjunto de datos o elementos, letras, números, población. Y este tipo de conteos pues evalúa cuántas posibilidades o probabilidades o combinaciones se pueden desarrollar esas eventualidades, dependiendo también de un orden y de una selección de elementos. Estas eventualidades se llaman sucesos y pues lo que hace el análisis combinatorio es permitir resolver y comprender pues todas las cuestiones de las probabilidades en una forma de análisis. Sí, claro, yo puedo decir que tres personas dentro de una sala tienen dos sillas. De cuántas formas esas tres personas se pueden acomodar en esas dos sillas o cuántas eventualidades se deben de dar para que las tres personas ocupen esas dos sillas. Entonces ahí ya hablamos de la combinatoria. También podemos resolver problemas prácticos del entorno, números distintos de teléfonos. Podemos aplicarlo también a loterías, como les decía también. La probabilidad de que salga el 5 en determinada cantidad de sorteos. Uno siempre mira el histórico de las loterías y uno mira pues siempre que ciertos números son más repetitivos que otros.
ya sea porque la gente los compra bastante o porque de cierta manera pues salen. Bueno, tenemos la primera regla, la regla dentro de los conteos y análisis combinatorios, que es la multiplicativa. Entonces dice que si hay n1 formas o n formas de hacer una cosa y n2 formas de hacer otra, pues lo que hacemos es hallar el producto de esas dos formas o esas dos eventualidades para poder hallar el total de probabilidades, o sea, de combinaciones probables en las que puedan generarse el evento final o el resultado final. Por ejemplo, la moneda que tiene dos caras, entonces, ¿cuántas eventualidades puede tener para que caiga cara o sello? Bueno, aquí tenemos en este diagrama, tenemos las dos eventualidades de una moneda, pues cara o sello, pero una de ellas va a arrojar cara y la otra va a arrojar sello. Entonces miramos las eventualidades en que una moneda pues pueda, con base a la eventualidad de arrojo en cara, pues tener también la de sello y cara. Ahí estamos combinando las probabilidades de que caigan pues, de ambas maneras. Y el procedimiento pues tiene se tabulan las dos eventualidades con las dos monedas. O sea que tenemos que la contingencia es de dos eventualidades para la moneda 1 y las dos eventualidades para la moneda 2. O sea que si multiplicamos esas dos eventualidades, ¿sí?, de cada una de las monedas, pues tenemos 4 probabilidades de un resultado. ¿Sí? 4 eventualidades o resultados finales de lanzar esas dos monedas al azar. Bueno, acá tenemos un ejemplo clásico de lo que es el producto de probabilidades. Dice, un estudiante de Uniremington se va a matricular en 3 materias. La primera es administración de personal, el cual dispone de 2 horarios. La segunda es hojas electrónicas de 4 horarios. Y por último, cálculo, que tiene 3. Entonces nos preguntan de cuántas formas diferentes puede acomodar su horario. Entonces lo que se sacan son las 3 áreas y cada una de las áreas pues se cuenta pues la cantidad de horas por cada una. Entonces lo que se halla es realmente no el producto de las 3 áreas, sino de las eventualidades que se da en cada una de ellas, por lo cual pues nos da 24. Nos da 24, que sería pues las formas en que se puede acomodar ese horario, o sea, el número de posibilidades en que se puede organizar ese horario para el estudiante. Bueno, entonces la teoría general nos dice que pues todos los procedimientos que se puedan realizar de n formas pues tienen un producto acumulativo, un resultado acumulativo del total de posibilidades en que se puedan generar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a mayor cantidad de variables, pues mayor va a ser el número de posibilidades o combinaciones posibles. Es por eso que, volviéndolo al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, para la venta de X producto, por decir, para la venta del jugo de naranja o de las naranjas, muchas personas compran acciones. No sé si ustedes en algún momento han comprado acciones o han invertido en criptomonedas. Hay muchas variables para la compra de determinados productos en el mercado. Entonces está la variable del clima, la variable de la oferta, la variable de la demanda, la variable del Producto Interno Bruto, la variable de consumo. Hay una gran cantidad de variables y esas variables, solamente a mayor cantidad de variables, mayor va a ser la cantidad de probabilidades de las que se puede acercar el producto a una determinada compra. Entonces, por decir, yo voy a comprar 5 acciones de petróleo, de Ecopetrol, entonces tengo que mirar el histórico y las variables que afectan o que pueden afectar a futuro la producción de petróleo. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de variables, pues realmente mayor va a ser la cantidad de datos que se van a tener que evaluar para poder predecir con mayor exactitud la comercialización de un producto, ya sea en la bolsa de valores o a futuro. ¿Preguntas hasta allí? ¿Inquietudes, muchachos? Bueno.
Bueno, tenemos acá otro ejemplo de lo que es la combinatoria. Un estudiante de administración va a presentar 4 evaluaciones. La primera es contabilidad, la otra matemáticas, la tercera herramienta de informática y la última metodología de investigación. O sea que va a presentar 4 tests. Cada profesor de dichas asignaturas tiene un número de temas. Entonces, respectivamente, contabilidad tiene 4 temas, matemáticas tiene 7, informática 2 y metodología 2. ¿Cuántas formas diferentes puede presentar las pruebas? Entonces lo que se hace realmente es el producto de las eventualidades. Entonces ahí tenemos que se multiplica cada una de las eventualidades junto con otra para hallar cuáles son las formas diferentes de presentar las pruebas. Sabes que tenemos ahí 112 formas distintas de cómo los docentes de esas asignaturas pueden presentar los temas en general. O sea, puede ser en un orden o puede ser dependiendo también de la temática o algo específico. Bueno, otro ejemplo es de la ciudad A a la ciudad B, hay 4 formas de viajar. De la ciudad B a la C hay 2 formas y de la ciudad C a la D hay 5 formas. Miren que ahí tenemos 3 eventualidades, ¿sí? de trayecto o trayectoria. ¿Cuántas rutas posibles hay de la ciudad A a la D? Entonces, igual tenemos que cuantificar todas las rutas desde la A a la B a la C y de la C a la D para poder hallar el total de rutas. Entonces, lo que hacemos es cuantificar, ¿sí? Las distancias, que en este caso sería 4, 2 y 5, y hallamos el producto de las rutas posibles de la ciudad A a la ciudad D. O sea, tenemos 40 probabilidades de viajar. Pero aquí tenemos el clásico ejemplo de la moneda, pero ya viene otra variable adicional que es un dado. O sea que si tenemos que la moneda tiene 2 caras y el dado tiene 6 caras, entonces al lanzar una moneda 2 veces y un dado una vez, ¿cuántos resultados posibles? Pues entonces como el dado tiene 6 caras, obviamente ese producto se da también con las 2 monedas que tienen cada una sus 2 caras y pues tenemos 24 resultados posibles que se pueden generar. En el lanzamiento de dados, cuando tenemos esa cantidad de caras, pues también se generan pues muchos contenidos a nivel de probabilidad y de la estadística y de la predicción también. Bueno, igual también los dados se pueden cargar y se pueden también manipular, pero en general pues son los derroteros ya por tiempo, ya sea por otros factores físicos que uno pueda deducir en qué número puede caer determinado dado. Bueno, tenemos acá de cuántas formas se puede responder un examen si el examen tiene 3 preguntas de opción múltiple con 4 opciones cada una. Entonces tenemos ahí las 3 preguntas que son los entornos o los contextos y las eventualidades donde cada una tiene 4 opciones y tenemos ya las 64 formas de pregunta. Bueno, aquí viene un elemento importante que es el factorial. El factorial es una función que viene propiamente, pues también la podemos encontrar incluso en Excel o en el área de informática, como el producto de todos los números enteros positivos desde el número 1 hasta el número n. Siempre la definición allí para esa función factorial se determina que el factorial de 0 se determina como 1. Entonces siempre arrancamos, si la función factorial arranca en 0, entonces como 0 es igual a 1, entonces multiplica el 0 que está representado por el 1 por el siguiente valor 1, 2, 3, 4 hasta n-1. n-1 viene siendo el siguiente valor, ¿sí? O el valor objetivo menos un entero. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el factorial de 2. Entonces, tenemos el factorial de 2, entonces el 2 se multiplica por el anterior, 2 por 1. Entonces, el factorial de 2 es igual a 2. El factorial de 4, entonces multiplicamos 4 por el n-1, o sea, por 3, 4 por 3, 12. 12 por el n-1, 12 por 2, 24,
24 por el n-1 quedaría 24. O sea que el factorial de 4 sería 24. Llego por aquí. Bueno, entonces esa es en sí la función factorial. Vamos a ver más adelante para qué se utiliza dentro de la combinatoria y la permutación. Bueno, acá tenemos un ejemplo también de análisis probabilístico de cuántas formas diferentes se pueden acomodar 7 CDs en un porta CDs. Entonces, ahí tenemos, no estamos diciendo que los 7 CDs se van a limitar dentro de unas casillas, sino que cómo se van a acomodar dentro de un porta CDs. Yo sé que el universo no está limitado, como lo vamos a ver ahorita en las permutaciones y las combinatorias. Entonces, ahí tenemos las posiciones en que esos CDs se pueden acomodar. Entonces, tenemos 7 CDs y 7 posiciones, por lo cual las formas distintas de acomodar esos CDs en ese porta CDs, al multiplicar esas 7 posiciones, ¿sí? Séptima posición por la sexta, por la quinta, hasta n-1, nos va a dar 5040 formas distintas de cómo organizar esos 7 CDs en el porta CDs. Son 5040 formas distintas, formas diferentes. Eso es similar a algo que se llama las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi son son un juego que permite organizar unos anillos en 3 torres. Entonces, el organizar los 3 anillos en esas 3 torres obviamente genera también un análisis combinatorio muy, digamos, llamativo, y se ha utilizado mucho para poder organizar estrategias de mercado, ya sea para manejar optimización de productos, precios y demás, y ha servido mucho en el área de la informática. Bueno, aquí tenemos ya algo que es más orientado pues no a lo numérico, sino a lo literal, una población en conjunto M. Hay 4 elementos, X, Y, Z y W. Y tenemos las 4 letras que son los elementos del universo en conjunto. Y tenemos las eventualidades. Entonces tenemos la letra 1, n igual a 4, letra 2, n igual a 3, letra 3, n igual a 2, letra 4, n igual a 1. O sea que estamos definiendo allí los 4 elementos o el número de formas. ¿Y cuántas formas distintas se pueden ordenar? Pues multiplicamos 4 por 3 por 2 por 1, que sería el factorial de esos elementos. O sea, 24 formas distintas se pueden organizar en ese conjunto M. Bueno, aquí tenemos de cuántas formas diferentes pueden sentarse 6 personas en una banca. Pues también tenemos allí la forma de hallar cuántas veces, en cuántas formas distintas se pueden organizar. Entonces hallamos el factorial de 6, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, por lo cual tenemos 720 formas distintas perdón, de organizar 6 personas en una banqueta. Bueno, aquí tenemos la aplicabilidad de la función factorial en Excel. Voy a hacer un momentico, abrir Excel un momento para mostrarles a ustedes el factorial dentro de Excel, la demostración en Excel. Entonces aquí en Excel, miren que acá tenemos, bueno, aquí tenemos un número, y número aquí voy a colocarle 5. Y aquí vamos a hallar el factorial. Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Si yo tengo aquí el 5, 4, voy a arrastrar la serie. Entonces aquí uno puede hallar el factorial de varias formas. Puede hallarlo de forma manual, como puede hallarlo con una función. Vamos a hacerlo de la forma manual. Entonces tenemos aquí este valor por este valor. Vamos multiplicando los valores
Obviamente porque son poquitos uno puede hacer esto. Pero resulta que yo tengo unos 100 valores y yo necesito ya el factorial para ya las posibles combinaciones. Entonces, a ver, dice, sí, ahí tenemos ya la corrección. Bueno, entonces aquí tenemos que el factorial de 5 pues sería la multiplicación sucesiva de cada uno de los elementos n-1, por 4, por 3, por 2, por 1, y ahí tenemos el factorial. Pero pues hay una función dentro de Excel que nos permite también hallar. Y aquí vamos a utilizar la función factorial. Pero solamente vamos a utilizar la factorial en el último valor, ya que nos piden, por ejemplo, el factorial de 5. Entonces, ahí tenemos fácilmente el factorial de ese valor con la función fac, ¿no? Más sencilla. Sí, se hizo así porque los valores son poquitos, pero resulta que si yo tengo valores mayores a 100 que requiera de pronto un valor factorial o un valor combinatorio, pues obviamente la función factorial nos lo va a facilitar. Entonces ahí tenemos la función factorial. Bueno, ya vamos a hablar ahora de las permutaciones. Bueno, primero que todo hay que definir qué es una permutación. Bueno, es lo mismo que una ordenación. Es la disposición en orden de un conjunto de objetos en el que hay un primero, segundo, tercero, hasta n. O sea que ahí estamos tomando en cuenta el orden de los elementos con respecto a un valor. También se puede definir como todo arreglo de elementos. Arreglo es una secuencia de valores donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Bueno, entonces, primero ya sabemos que ya hay que manejar lo que es el factorial, que es el que nos identifica las posibles combinaciones de valores que se pueden dar dentro de un conjunto de datos. Es el elemento pues, que vamos a utilizar dentro de las fórmulas, entendiendo ya lo que es el factorial. Entonces, vamos a mirar aquí las permutaciones. Primero que todo, las permutaciones por grupos son las ordenaciones de varios elementos en subgrupos sin repetición. El orden de estos subgrupos es importante cuando se cambia el orden de los elementos y el grupo cambia, pero es otro totalmente diferente. Entonces ahí tenemos una fórmula donde tenemos P, que significa permutación, o sea que vamos a hacer una permutación. N es el universo de objetos. Entonces si yo por ejemplo tengo 4 elementos que voy a permutar, entonces R vienen siendo los subgrupos en los que yo voy a generar esa permutación. Entonces por ejemplo yo tengo 4 letras y entonces de esas 4 letras yo voy a generar un subgrupo de dos permutaciones. Entonces la fórmula es P NR, que sería el índice de número de objetos o el total de objetos, y R serían los subgrupos o las clasificaciones. Y eso es igual a que a n factorial, que sería las combinaciones totales, o sea, el número de objetos en factorial, dividido, o sea, el denominador sería n menos r. N menos r, que sería pues el total de la población, menos el subgrupo, y esa diferencia en el denominador se le hallaría el factorial. Esa sería la fórmula de la permutación. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo un poco más gráfico de lo que es la permutación para entender cómo funciona. Bueno, entonces dice que, bueno, tomando el ejemplo de los CDs que vimos anteriormente en el factorial, el ejemplo de los CDs, de cuántas formas distintas se pueden acomodar 7 CDs en un porta CDs, pues vimos que hallamos con el factorial el número de posiciones. Si en el portal de CD solamente caben 4, ¿de cuántas formas se pueden ordenar? Entonces miren que ya el universo no van a ser solamente, no va a ser el porta CDs en su totalidad, sino que lo vamos a limitar ¿a qué? A 4 posiciones, a 4 elementos que van a organizar esos 7 CDs. Entonces la permutación lo que me va a indicar es cuántas veces
con esa limitante se van a poder organizar, ¿sí? Se van a poder organizar en esas 4 locaciones. Entonces, ya aplicando la ecuación de permutación, tenemos de que P, que sería permutación, estaría evaluando a 7 sobre 4. 7, 4 sería 7 los 7 CDs, o sea, el total de elementos de población, y 4 serían las limitantes de esa población en donde estarían organizándose esos 7 CDs. Entonces, si tenemos 7 factorial, que sería n factorial, sobre 7 menos 4, que sería el total de población, menos 4, que sería el valor de permutado. Eso nos da 7 factorial dividido 3 factorial. Y a su vez, pues cuando vamos a simplificar, observen que tenemos el valor simplificado de 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Ese 3 factorial con el denominador se cancela, por lo cual nos van a dar 4 valores posicionales, o sea que nos va a dar 7 por 6 por 5 por 4, que en la permutación nos va a dar 840 formas, ¿sí?, en que se pueden ordenar esos 7 CDs en esos 4 sockets o zócalos del porta CDs. Entonces, en esa cancelación, en esa simplificación, pues vamos a tener 4 elementos o los 4 compartimientos necesarios, donde vamos a tener que en el compartimiento número 1, de izquierda a derecha, estaría en 7 posicionamientos o 7 combinaciones. En el segundo compartimiento en 6 combinaciones, en el tercero 5 y en el cuarto compartimiento 4 combinaciones estarían allí frente a los demás elementos. Entonces ahí tenemos pues prácticamente que estamos hallando cuál va a ser la combinación de acomodo posible de esos 7 CDs en esos 4 compartimientos. O sea que ahí estamos limitando realmente el universo poblacional de cómo se acomodarían esos 7 CDs. Bueno, aquí tenemos la de las 4 letras que vimos anteriormente. ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras del siguiente conjunto? Si el conjunto pues X, Y, Z, W, si se va a ordenar de a 2 letras sin repetición, o sea que no se van a repetir esas eventualidades al ordenar esas 2 letras. ¿Cuáles serían esencialmente esos órdenes, esos ordenamientos? Miren, ahí tenemos a X, Y, si estamos ordenando de a 2 letras en ese conjunto, X, Y, X, Z, XW, ahí tenemos todas las permutaciones solamente con X. Después pasamos con Y, YX, miren que ahí estamos intercambiando los valores para poder decir de que estamos permutando, estamos cambiando la eventualidad o combinación. Ahora Y con Z, yo no puedo decir Y con Y porque no tendría sentido, no habría ninguna permutación. Y con Z, Y con W, ya ahí terminamos de abarcar esa variable dentro de ese universo. ZX, ZY, ZW, o sea, ya tomamos a Z, WX, WY y WZ. O sea que mecánicamente, pues, prácticamente tendríamos 12 permutaciones en ese conjunto. Y ya aplicando la fórmula, pues tendríamos N que sería 4, ¿sí?, que serían las 4 letras de ese conjunto, dividido 4 menos 2, que sería el valor universal, el valor de elementos, menos las 2 letras o las 2 ordenaciones. Entonces ahí tenemos otra vez el 4 factorial, ¿sí? Ahí tenemos 4 por 3, 12 por 2, 24, por 1, 24, y simplificamos pues ya reduciendo a 12 las permutaciones. Y ahí tenemos pues que la regla multiplicativa, dependiendo ya de la simplificación, si ustedes observan aquí en la última parte, aquí vemos que podemos simplificar 2 por 1, o sea que nos quedaría 4 por 3, lo cual nos indica que en la primera posición estarían 4 formas y en la segunda posición 3 formas de organizar esas 4 letras, ¿sí? Esa sería pues en sí la permutación.
donde estamos hablando de que estas ordenaciones sean sin repeticiones. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D, E? Sin repetir letra. Entonces, sacamos las 5 letras, sacamos el limitante, que serían las palabras de 3 letras que se pueden formar, y aplicamos la fórmula de la permutación, donde tenemos el universo de 5 letras, A, B, C, D, E, dividido 5 menos 3, y el 3 viene siendo obviamente la limitación de 3 letras de permutación. Y pues resolviendo, pues también a lo último simplificamos el 2 por 1 en el numerador y el denominador, por lo cual nos va a dar 5 por 4 por 3 igual a 60. O sea que 60 palabras de 3 letras se podrían formar con las letras A, B, C, D, E. Obviamente, analizando esto, si yo aumento el número de palabras, también aumentaría la regla multiplicativa. ¿Sí? Aumentaría también la probabilidad de hallar esa cantidad de palabras. Y tenemos allí las 3 posiciones, 5, 4, 3, que sería en la primera posición 5 formas de tener las letras A, B, C, D, 4 formas en la siguiente y 3 formas en la última. Bueno, dice que hacerlo mecánicamente será muy complicado, sí, claro, porque a mayor cantidad de variables, mayor va a ser la dificultad, ¿ya? Entonces miren que las permutaciones pues permiten esencialmente hallar dentro de un universo cuántas posibilidades se podrían generar dependiendo de las limitantes, de n limitantes, ¿ya? Bueno, vamos a ver la aplicabilidad con Excel. Vamos a verlo con Excel. Vamos a ver aquí permutaciones. Y permutaciones. Bueno, como ustedes vieron también, pues la limitante es la cantidad de datos. A mayor cantidad de datos, pues mayor va a ser el trabajo allí. Bueno, vamos a hacerlo con este ejercicio. Entonces aquí tenemos, bueno, voy a copiar esta imagen y voy a pegarla aquí en Excel para poder tener control del enunciado. Bueno, obviamente que aquí no podemos hacer la combinación de permutaciones de A, B, C, D, que sería el elemento del conjunto a evaluar dentro de ese universo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a definir que elementos del universo como tal. Entonces, vamos a definir elementos, serían 5 letras, ¿no? O sea que ya podemos cuantificar esa población allí, 5. Y la limitante, o sea, como tal, la limitante sería prácticamente 3. O sea que las permutaciones, la permutación como tal, pues vamos a utilizar la función, aquí, permutaciones. Permutaciones, leímos permutaciones. Y permutaciones pues tiene 2 argumentos. La primera es el número la primera es el número de elementos y la segunda es el tamaño en que se va a permutar. Entonces lo que hacemos es seleccionar aquí esta celda con los elementos, control sostenido, clic izquierdo para seleccionar el tamaño, cerramos paréntesis y ahí tenemos nuestra permutación. Las permutaciones que arroja en ese caso la función permutaciones. Bueno, siempre en algunos procesos más complejos, cuando se utilizan más variables dentro del esquema para poder hallar o aproximarse a una realidad dentro de la probabilidad, pues ya no utilizamos, ya nos salimos de este tipo de funciones, ya tenemos que utilizar algo que se llama la regresión lineal. Entonces la regresión lineal maneja una variable, 2 variables, n variables, pero ya se utiliza con otro tipo de análisis que incluso Excel lo puede hacer para poder desarrollar un cuadro estadístico más detallado. ¿Sí? O sea que podemos utilizar Excel también como recurso. Igual de eso ahorita les voy a hablar sobre el concepto básico de lo que es regresión lineal para que podamos entenderlo
lo del Machine Learning. ¿Listo? Bueno, seguimos. Bueno, acá, bueno, aquí tenemos, que hay un problema. Bueno, ustedes me van a ayudar aquí con esto. Dice, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón en un torneo para los equipos A, B, C y D? ¿Cómo haríamos ese? A ver, los escucho. Están muy callados. ¿Cómo haríamos ese? A ver si los pongo otra vez. ¿De cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón en un torneo para los equipos A, B, C, D? ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, ¿cuántas maneras pueden quedar para esos equipos, esos 4 equipos, como uno como campeón y el otro como subcampeón? ¿Cómo lo haríamos en ese caso? A ver, Charlie, lo escucho. Charlie. Uy, esta interferencia. Se escucha con... Bueno, ¿quién puede de pronto colaborarle a Charlie? Porque estamos como malos allí de señal. Carlos Alberto. Profe, en este caso, cuando hablan de campeón y subcampeón, ahí serían dos, o sea, hay dos formas, ¿no? Correcto, claro que sí. Entonces ahí, sí, dime. Y tendríamos los 4 elementos que son A, B, C, D. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí ya eso lo reemplazaríamos en la fórmula. Perfecto, claro, ahí estaría el universo de elementos sería ABCD y la limitante o espacio mensual sería campeón y subcampeón, o sea que sería 2, correcto, sí, claro, vamos a hacerlo aquí para que nos quede, vamos a hacerlo aquí en Excel. Tenemos que hay cuatro equipos, sí. Entonces tenemos A, B, C, D. Sería A, B, C, D. Entonces, número de elementos. Entonces, como los elementos son la población total, sería 4, ¿cierto? Serían 4 elementos que se van a evaluar como población y la limitante, pues como estamos diciendo que son campeón y subcampeón, entonces estamos hablando de 2 clasificaciones y la permutación como tal, pues aquí utilizaríamos la función permutaciones, donde el número de elementos, que sería 4, y el tamaño control y clic izquierdo sostenido de 3. En ese caso, pues estaremos hablando de 12 maneras en las cuales, si ustedes lo hacen manual, o sea, ustedes cogen A, B, A, C, A, D, después B, A, B, C, B, D, y así sucesivamente van a hallar 12 permutaciones posibles que se pueden encontrar para decir que pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Sería esa la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos acá. Vamos a hablar ahora de las combinaciones. Las combinaciones. Bueno, en las permutaciones la diferencia respecto a las combinaciones es que si se maneja un orden, o sea que yo no puedo, por ejemplo, aquí en el caso tal de la permutación, que yo diga A, B y después BA. BA sí, claro que lo puedo hacer, pero en la combinación, ¿sí? Como combinación. Allí sí no importa el orden, así podemos nosotros decir A, B, A, C, BA, CA. Yo puedo hacer esa cantidad de combinaciones posibles. Entonces, mirando aquí la teoría, dice que dado un conjunto M de elementos, pueden tomar N para formar arreglos o subgrupos en las cuales no interesa el orden. Aquí podemos tomarlo sin ningún orden. Existen 2 tipos de combinaciones.
con repetición, donde m elementos tomados en n, donde m debe ser mayor o igual a n, ¿sí? Debe ser mayor en el número de elementos, y son los distintos grupos formados por n elementos de tal forma que, primero, no entran todos los elementos, no importa el orden, y si pues, se pueden repetir los elementos como tal. Bueno, esta es la fórmula combinatoria, donde tenemos n el total de elementos y m pues el número de elementos tomados de n, o sea, el subgrupo. Y tenemos que m se le suma a n-1, que es el total de elementos menos 1, y ese numerador se le halla el factorial dividido n factorial por m-1. Esa sería la función básica o teórica de las combinaciones. Y acá tenemos un ejemplo. En una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? Miren que ahí estamos hablando de 5 tipos diferentes de botellas y vamos a hallar cuántas formas se pueden elegir 4, o sea, estamos ya limitando ese universo. Entonces tenemos que no entran todos los elementos, o sea que solamente se eligen 4 botellas. No importa el orden, claro. Yo puedo elegir 2 botellas de anís, 2 de ron y 2 de ron y 2 de anís, o sea que no importa el orden. Los puedo tomar ambos. Si se repiten los elementos, claro, puedo elegir más de una botella del mismo tipo. Claro que sí. Entonces, utilizando la ecuación, pues ahí tenemos que la combinatoria estaría sujeta pues a todos los elementos más la clasificación, menos 1, y el factorial obviamente se divide por la limitante de la población total menos 1, por lo cual pues nos va a dar 70. Pues obviamente pues resolviendo allí el 8 factorial, donde podemos también simplificar del 4 factorial hacia atrás, o sea 4, 3, 2, 1, y eso nos va a dar 70, ya simplificando tanto en el numerador como en el denominador. O sea que nos arroja 70 formas posibles de elegir las 4 botellas, ¿ya? Ese sería el número de formas posibles. Bueno, hay otras combinaciones sin repetición de m elementos tomados de nm con m mayor o igual a n. Y estas combinaciones sin repetición, pues no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Ahí tenemos pues otra connotación de combinación utilizando también el factorial. Este es el que vamos a utilizar como parte de los ejemplos, donde no se repitan todos los elementos de la secuencia. Y para esta función tenemos que m sería pues prácticamente pues el universo de elementos dividido n, que sea la limitante, factorial, dividido m menos n factorial. Entonces ahí tenemos pues que esa es la combinación sin repetición para poder entender un poco más cómo funciona. Bueno, acá tenemos calcular el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. Entonces ahí tenemos que la población total de 10 elementos, hallamos el valor, ¿sí?, sobre la población total, o se nos daría 24 para hallar el 4 factorial, resolviendo pues la formulación, y pues ya simplificando el 6 factorial nos daría 210 número de combinaciones de esos 10 elementos tomados de 4 en 4. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? ¿Sí? Entonces ahí, primero no entran todos los elementos. Miren que solamente se está limitando por 3 alumnos. No importa el orden, no se repiten los elementos y ahí aplicando la ecuación tenemos que se pueden formar por 3 alumnos 6.545 grupos dentro de esa población de 35 alumnos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo con la combinatoria utilizando pues Excel con la función combinatoria. En algunas versiones es combinada, otras es combinatoria, dependiendo de ciertas versiones de Excel, ¿no? Pero igual nosotros la podemos encontrar como combinatorio, ¿ya?
Vamos a mirar la aplicabilidad. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Vamos a tomar este. A ver. Listo. Vamos a este. Excel. Rojito aquí. Entonces aquí dice, en la bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. Entonces aquí ya vamos a hablar de combinatoria. Combinatoria. Los elementos. Limitante. Vamos a utilizar la combinatoria. Entonces aquí combinatoria. Bueno, entonces aquí tenemos pues 5 tipos diferentes de botellas. Entonces elementos 5, limitante 4 botellas, que sería la limitante de la población para hallar la combinación. Y utilizamos combinat en este caso, y acá nos muestra 2 argumentos también, donde sería el número de elementos junto con el tamaño, y tenemos pues allí el resultante de la combinatoria. Listo. Entonces es una función muy sencilla también de manejar para poder pues utilizarlo con Excel en el caso tal pues requiramos mostrar información dentro de la hoja de cálculo. Muy bien. Bueno, aquí ¿cómo hallaríamos este? ¿Cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón para los equipos ABC? También de la misma forma estaríamos utilizando la función combinatoria. Entonces la población sería ABCD y también utilizaríamos las 2 eventualidades. Entonces vamos a colocar aquí 4 elementos y acá para combinatoria las 2, por lo cual nos daría 6 en este caso, pues para hallar los 6 posibles partidos para esa definición entre campeón y subcampeón, ¿sí? Estarían determinados si hacemos el paso a paso. Ahí sería fácil de hacerlo porque son 4 variables, pero ya cuando se crece las variables, pues obviamente se vuelve más complicado de desarrollar. Bueno, preguntas hasta allí, inquietudes, muchachos, alguna inquietud, algún aporte o sugerencia. Ya voy a pasar pues a hablar sobre el cuento del Machine Learning, cómo va esto encadenado con la inteligencia artificial. Pues yo inicialmente les pregunté a muchos de ustedes qué entendían sobre inteligencia artificial, porque igual, inteligencia artificial lo tenemos todos en estos aparaticos, ¿no? Entonces uno dice, uy, no tan chévere que le ponemos ese filtro o le ponemos esos stickers y le ponemos, bueno, todas esas caritas. ¿Cómo creen que pasa eso? A ver, escucho a Jessica. A Jessica o a ver, Juan David, Gustavo. Hola, profe. O sea, ¿cómo crees que, por ejemplo, los celulares reconocen hacen reconocimiento facial y ponen, sí, o sea, pueden reconocer muchas cosas, voz, video? ¿Cómo creen que pasa eso? ¿Con base a qué? A ver, ¿nunca se han preguntado? Profe, eso tiene que ver mucho con los algoritmos, pues hay que hacer los algoritmos para hacer ese tipo de funciones. Ajá. Entonces, algoritmos. Tú dijiste algo muy importante. Sí, claro, todo es con base a algoritmos. Ese teorema de Bayes que vimos ahí inicialmente hace parte de eso, dentro de la estadística descriptiva e inferencial. Bueno, voy a pasar acá a mostrarles pues alguna teoría básica
de lo que es para qué sirve todo esto de la estadística con base a, a lo que estamos viendo en función pues de la inteligencia artificial. Voy a hablarles sobre eso. Bueno, entonces miren ¿qué hace la inteligencia artificial? Pues además de que reconoce el rostro, la voz y todo eso que tenemos en el celular, esos sensores, porque son sensores, pero que ya están programados, lo que hace la inteligencia artificial es manejar, por ejemplo, los datos de predicción para la bolsa de valores. Hay algo que se llama el blockchain que tiene que ver mucho que ver con la criptomoneda, la encriptación de monedas. ¿Alguno de ustedes ha comprado algún tipo de moneda virtual o criptomoneda? Pues bueno, ahí se puede encontrar con lo que se llama blockchain, que es para licitación de contratos, contrataciones por empresas que manejan este tipo de virtualización del dinero. La inteligencia artificial también permite manejar problemas financieros, resolverlos y predecir, por ejemplo, la caída o los saldos en rojo de muchas empresas. De eso se trata, que es lo que hace la inteligencia artificial especial, que puede detectar si existe o no un fraude financiero. Ustedes que son futuros contadores y administrativos deben de saber que ya fácilmente se puede detectar fraude financiero por movimientos bancarios, aunque pues mucha gente puede ocultar eso, pero pues siempre se deja un rastro, ¿no? Siempre queda un rastro. Bueno, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos es eso, buscar datos dentro de una fuente de datos. ¿Para qué? Para poder hacer predicciones, para poder hacer hallazgos sobre delitos financieros, sobre problemas a futuro. Entonces, para eso sirve la minería de datos o el data mining. Esto es reciente, después de que las criptomonedas salieron al mercado, entonces mucha gente se interesó en minar datos. ¿Y qué minar datos? Es coger un computador y ponerlo a funcionar todas las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a un servidor y empezar a buscar información. Buscar información que pueda equivaler a dinero, ¿sí? Mediante lo que tú dijiste que eran algoritmos. Entonces los algoritmos hacen eso, ¿sí? Buscar información para poder desencriptar, para poder encontrar cierta cantidad de datos. Miren, algo me pasó hace 2 años. Me llegó por amistades, me llegó una propuesta bastante llamativa. Resulta que en Europa pues asesinaron a un narcotraficante y él tenía como unos 20 millones de dólares en criptomonedas. Entonces nos dijeron algunos, vea, ¿por qué no le jalamos a eso? Vamos a ir a buscar datos allá, utilicen este programa y vamos a jalar datos de allá para poder convertir esas criptomonedas en dinero en los bancos aquí en Bancolombia. A mí me sonó, pero el riesgo de que así como usted saca dinero ahora lo pueden rastrear y si es una persona que no ha tenido buena vida, pues lo pueden matar a uno. Entonces es delicado también no meterse de pronto a minar datos en donde no lo han llamado. Entonces la minería de datos... Sí, Ayer yo hago una consulta, pero si él tenía eso en criptomonedas y iba de la mano del blockchain, de cierta forma él logró legalizar todo ese dinero. No, es que ¿No? la criptomoneda no siempre va de la mano del blockchain. Entiéndase por blockchain, es cuando una empresa o entidad hace contratación con el Estado y va a pagar en criptomonedas. Es una comunidad cerrada donde yo lo conozco a usted tiene criptomonedas, usted me conoce a mí y yo puedo intercambiar información y puedo también hacer transacciones. En ese caso él tenía criptomonedas, pero pues obviamente no creo que haya tenido convenios con empresas conocidas por uno decir, bueno, vamos a mirar a ver, pero si las tenía era porque pues de algo ilícito salieron, ¿sí? Entonces eso es lo delicado. Bueno, entonces, ¿qué hace la minería de datos?
Puede utilizarse la minería de datos para predicción de caídas del mercado, marketing dirigido, riesgos de crédito. Usted le pueden analizar también si usted puede tener probabilidad de caer en quiebra en determinado tiempo según su comportamiento financiero. A usted le revisan data crédito y miran el historial financiero y deciden si le prestan o no. Entonces, algo así se maneja también con la minería de datos. La detección de fraudes en el área financiera y contable, en la industria, todas las áreas financieras también están allí. El Machine Learning es una de las áreas también dentro de la inteligencia artificial, que lo que hace es de que el Machine Learning lo que hace es aprender de los datos. Entonces, por ejemplo, usted tiene una base de datos de movimiento financiero, entonces el Machine Learning aprende, por ejemplo, de esa base de datos cada cuánto usted puede hacer una transacción, es una consignación, un retiro. Entonces él genera como una especie de perfil de histórico de comportamiento. Entonces de eso se trata también el Machine Learning, que lo utiliza la inteligencia artificial. Pero también el Machine Learning utiliza lo que se llama la inteligencia de negocios. ¿Y qué es la inteligencia de negocios? Cuando usted escribe en Facebook Coca-Cola, en WhatsApp Coca-Cola, y al ratico le salen en Facebook ofertas de gaseosa, de bebidas, de viajes, y en donde en ese viaje a usted le van a brindar Coca-Cola gratis. O sea, que correlacionan esa área de mercado, la correlacionan para que usted pueda comprar X producto. Eso se llama inteligencia de negocios. Entonces miren todo lo que abarca esta parte del Machine Learning. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que es pues puede trabajar un caso de estudio como Amazon. Recomendó otros libros, productos que esta persona gustaría comprar. Esa fue la tarea. Y Amazon, que ustedes ya saben quién es Amazon, realiza una selección de acuerdo a libros comprados. Entonces él empieza a tomar esas preferencias y a mirar qué es lo que puede sugerirle para poder recomendarle. O sea, que usted compra un libro y mismo le aparecen recomendaciones o similares, ¿no? Esos son referidos. Bueno, aquí tenemos los padres de todo esto, los que año tras año pues han aportado a muchos conocimientos a nivel de la estadística y a nivel de la probabilidad. Mire que ahí tenemos a Francis Galton, que fue el padre de la regresión lineal. Thomas Bayes, en sus redes bayesianas, la probabilidad condicional, la teoría de la probabilidad por Pascal, si ustedes de pronto la han visto también, el análisis factorial de Charles Spearman. Y allí se desprende todo lo que son los árboles de decisión, las redes neuronales, los kernels de decisión, algoritmos genéticos, todo de ahí para allá. Miren que todo eso va acompañado de una trayectoria de conocimiento bastante grande desde el siglo prácticamente del siglo XVII, XVIII, siglo XVI. Esos avances pues obviamente hoy en día se ven reflejados en este tipo de áreas. Entonces, ¿dónde se aplica esta vaina del Machine Learning? En las ciencias de la computación, en metodologías para extraer información de datos, en la estadística no paramétrica. Cuando es una estadística no paramétrica es que no se rige de condiciones, sino de comportamientos, y redes bayesianas que se rige por búsquedas y transacciones. Entonces ahí tenemos los algoritmos de optimización, inteligencia artificial, minería de datos, todo esto pues obviamente tiene una trazabilidad bastante grande con aplicaciones en todo ámbito. Bueno, la estadística clásica es un proceso que está entre dos modelos, el modelo de entrada y el modelo de salida, y pues todo se maneja con base a unas ecuaciones. Ahí tenemos en la parte inferior derecha una ecuación de la pendiente que se aplica a una línea de regresión, una regresión lineal de dos variables. Por ejemplo, yo puedo utilizar esas líneas de regresión para estudiar los casos anteriores al punto objetivo. ¿Cómo maneja la Machine Learning? Ahí tenemos la estructura de regresión lineal general. Los datos hablan por sí mismos, las relaciones de entrada y salida también se manejan.
puede utilizar análisis estructural para poder evaluar a futuro el comportamiento de determinados datos, o sea que estamos hablando de una estadística determinística. ¿Para qué más se utiliza? En la seguridad y detección de fraudes, tarjetas de crédito, lavado de dinero, fraudes de seguridad, fraudes en telefonía, bioterrorismo. Bueno, todo eso se maneja para el caso tal necesitemos utilizar la estadística y el aprendizaje de datos. ¿Qué áreas correlacionan esto? El aprendizaje de máquina, visualización, o sea, visualización podemos utilizar las imágenes, minería de datos y descubrimiento de conocimiento, que eso es lo que actualmente se está manejando, la estadística también, y algo muy esencial que son las bases de datos. Bases de datos, no se les olvide, las bases de datos que son el repositorio de información. Bueno, la estadística tiene una muy buena base teórica, está más centrada en la realidad en este tipo de ámbitos. El aprendizaje de máquina que va a estar siempre constante función dependiendo de las variables que ingresen. La minería de datos y descubrimiento de conocimiento, búsqueda heurística o de incertidumbre. Ahí tenemos el flujo principal de todo esto. Está alrededor de ¿qué? De los datos. O sea que sin los datos no podemos hacer nada. Sin una base de datos y una hoja de cálculo no podemos hacer absolutamente nada en función del machine learning y de todo esto que conlleva la inteligencia artificial. Estas son las características de la minería de datos: la clasificación, el ajuste de agrupamiento, las asociaciones, la desviación dependiendo de los contenidos o elementos en un área, estimación y predicciones, esa es la parte fuerte de todo esto, y las relaciones. Aquí vemos en esta gráfica los datos pueden estar dispersos, esta es una gráfica de dispersión y podemos definir cuál es la tendencia de los datos, o sea que los datos pueden estar en función de una recta, y esa recta es la fórmula que vimos anteriormente, que es la recta dependiente. ¿Y qué hacen? Pues puede haber un enfoque estadístico, matemático también, árboles de decisión, redes neuronales, todo eso también va de la mano con la minería de datos. Bueno, el clúster y el agrupamiento de datos, o sea, qué datos se asemejan o están cercanos a un valor. Entonces, lo importante de la minería de datos es que me puede dar una proximidad de qué datos tienden a estar en factores comunes determinísticos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo dentro de esa gráfica de dispersión, con qué datos se podrían agrupar. Bueno, existe mucho software que nos puede ejemplificar el funcionamiento de la minería de datos. Ahí se manejan análisis metódicos y análisis crítico. El análisis crítico es el que nos genera el resultado mediante gráficas y mediante contenidos y posibles valores que se pueden predecir. Hay uno que es muy conocido, que es el RapidMiner Studio, que ese es un software gratuito, ustedes lo pueden utilizar. Es gratuito hasta 10.000 registros, de ahí para allá toca pagar. ¿Y qué hace este software? Este software lo que hace es que evalúa una población de datos. Usted tiene la estadística de unos datos y usted puede poner el software a que pueda en cierta manera predecir o sacar información de un contexto. Este software, por ejemplo, el RapidMiner puede meterse a Twitter y sacar información con base a una palabra clave. Por ejemplo, coronavirus. Entonces se mete a Twitter y empieza a sacar todos los tweets que tengan que ver con coronavirus. Y a partir de esos datos, usted puede sacar, por ejemplo, cuántas personas, cuánta población de esos tweets está en contra de las vacunas. ¿Qué población se ha vacunado y es mayor de 18 años? Entonces, con base en los comentarios, uno puede evaluar en esa red, puede sacar información
y evaluar y utilizarlo a su conveniencia. Ustedes que de pronto van a hacer un estudio de mercado, esto les puede servir de maravilla. O vayan a analizar datos financieros también. Entonces, lo pueden utilizar para ese tipo de contextos o entornos de área. Bueno, ahí tenemos pues que Twitter es una de las herramientas o de los, digamos, los valores que se encuentran, ¿sí?, como parte del uso de este tipo de programas. Todavía no han tocado Facebook. Facebook, no sé si ustedes dieron cuenta el problemita que hubo, pues yo creo que Facebook no va a prestarse para que le vayan a buscar información en estos momentos. No creo. Y existen muchos repositorios de datos que ustedes pueden tomar, digamos, como práctica. Hay muchos repositorios de Machine Learning o de aprendizaje de máquina para que ustedes puedan utilizarlos de forma gratuita. Así como pueden ustedes utilizar esto, pueden utilizar una base de datos. Puede ser un archivo en Excel. Ahorita les muestro cómo se hace. Y analizar los datos. Bueno, entonces RapidMiner, como les decía, pues tiene un entorno que nos permite analizar los datos, utilizar estrategias de minería de datos. Utiliza un lenguaje de programación, no es para, si de pronto ustedes no lo conocen, que se llama Java y lo encuentran en sus televisores y en sus celulares Android. Es gratuito, hasta 10.000 registros nomás, de ahí tiene que pagar. Y utiliza componentes visuales, es como la parte visual de todo eso que les hablé. Dispone de la funcionalidad de preprocesamiento y visualización de datos, análisis predictivo, que es la parte chévere, predecir, pues tampoco lo va a meter los 6 números del baloto y que me halle la predicción. Pues de pronto, si yo tengo todo el histórico de los números del baloto, puede acercarse en parte a dar el resultado. No lo he hecho todavía, si lo hubiera hecho ya no estaría aquí. Permite trabajar en cualquier entorno, ¿sí?, en la nube, bases de datos, utilizar repositorios. Este es el proceso por el cual el programa trabaja. El Knowledge Discovery in Databases, que es la base de descubrimiento de conocimiento, o sea que el conocimiento lo saca ya sea de una base de datos o un repositorio de datos que sea extenso. La cuestión es de que si el repositorio a mayor tamaño, mayor va a ser la exactitud de predicción. ¿Sí? Yo no puedo trabajar con un repositorio de datos muy pequeño porque ser pequeño limita en la búsqueda de información, limita también el resultado, o sea que no nos vamos a acercar a la realidad. Por ejemplo, yo tengo un histórico de 15 millones de registros de clima en una determinada área. Esos 15 millones de registros me van a poder ayudar a predecir el clima en determinado mes. ¿Por qué? Porque esos 15 millones de registros han tenido muchos meses en muchas características y el sistema se puede entrenar para poder predecir a futuro qué clima va a haber. Claro que como este clima es tan cambiante y ya esas variables o factores desde el siglo XIX han cambiado por la industrialización, obviamente son impredecibles en muchas formas, pero igual lugares que ya han sido conocidos por ese derrotero climático pues se pueden predecir fácilmente. Bueno, estas son las funciones que utiliza RapidMiner Studio para poder hacer la extracción de conocimiento y podernos ofrecer una predicción cercana a la realidad. Bien, voy a pasar aquí a utilizarlo. Aquí ya lo tengo instalado. Ustedes buscan en internet RapidMiner Studio. Si ustedes necesitan de pronto descargarlo de internet, sencillamente ustedes buscan en internet RapidMiner Studio y ustedes van a poder descargar de la página de rapidminer.com el instalador. No se deben registrarse, se registran, ya ustedes se registran y pues obviamente con base a su información, y aquí ya estoy registrado, ya puedo hacer las descargas que quiera de RapidMiner.
Ya usted elige si tiene Linux, tiene Mac, Windows, como quiera. Si lo tiene 32 bits también lo hay. Pero son las versiones gratuitas, ¿no? Ya si pasa 10.000 registros, pues solamente tienes que pagar. Bueno, entonces ya voy a abrir el programa para poder verlo en funcionamiento y que ustedes pues sepan y se den cuenta cómo se maneja este cuento dentro de la estadística de datos, cómo puede un programa utilizar ese repositorio y pues manejarlo con base a ciertos criterios y conocimientos no avanzados en inteligencia artificial, pero al menos los básicos para poder saber de que este programa pues puede entrenarse y puede generar un resultado que nos pueda dar una apreciación a futuro. Bueno, esperemos a que arranque, pues que cargue la interfaz gráfica. Para aquellos que no les gusta el inglés, está en inglés, no hay versión en español, igual es un inglés técnico, es un inglés que ustedes pueden ubicar en cualquier página de un traductor y pues obviamente la traducción no es compleja, son palabras muy técnicas, entonces no es algo pues extensivo, pues de que ustedes tengan que tener un inglés conversacional en el programa, no. Pero sí está en inglés, ¿no? Versión en español, pues creo que van a sacar una versión en varios idiomas, pero pues por el momento está en inglés. Para que arranque. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos? A ver, escuchemos a Andrés Guato, ¿está por ahí? O Gloria, llegó ahorita. Ah, ¿no tienes sonido? Sí, entonces este es en sí hacia dónde nos puede llevar el manejo de la estadística, pues en función de todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Bueno, ahí ya, miren, ya arrancó el programa. Y pues hay unas plantillas que uno puede seleccionar como muestras. Hay unos templates, por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, mantenimiento predictivo, análisis del mercado, distancias geográficas, fraude médico, en pacientes, información de pacientes, riesgo crediticio, riesgo de precios o clúster, riesgo de precios o agrupamiento de riesgos, marketing. Bueno, entonces hay una gran cantidad aquí de información que nos puede servir, pero vamos a hacerlo, bueno, vamos a mirar por aquí este mantenimiento predictivo. Vamos a mirar este template. Entonces miren acá este template que nos está mostrando. Nos está mostrando unas cajitas. ¿Y estas cajitas qué son? Cada cajita lo que hace es procesar la información. ¿Y qué información es? Ah, bueno, una base de datos. Entonces yo las bases de datos con este programa yo las puedo sacar de aquí, donde dice, aquí dice repository. Yo aquí puedo importar datos o aquí yo puedo también utilizar estos operadores para poder importar datos. Bueno, voy a sacarlo aquí otra vez que se me cerró. Vamos a ver aquí, View, Show Panel, Repository. ¿Qué me hizo? Aquí está. Repository. Voy a cuadrarlo aquí para que podamos ver el repositorio de datos. Listo.
Bueno, entonces aquí yo puedo, en este repositorio yo puedo importar datos, o sea, yo puedo traer datos de Excel, yo puedo traer datos de bases de datos como tal, yo puedo traer archivos separados por comas, ¿sí? Miren que aquí tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, en el caso tal, yo voy a sacar un dato desde cero, igual voy a crear un nuevo archivo, un nuevo proceso. Aquí, nuevo proceso, para que lo hagamos desde cero. Entonces, miren que acá yo tengo un proceso en blanco, entonces yo necesito sacar datos de dónde, en mi computador, sacarlo de una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, o puedo sacarlo de mi computadora, ¿sí? Yo puedo sacar información, bueno, vamos a mirar aquí en equipo, voy a buscar aquí información aquí, yo creo que lo tengo acá, tengo una base de datos aquí. Miren que yo puedo sacar acá información de archivos de Excel. Entonces, vamos a buscar aquí una basecita de datos. Media regresiones, en Rapid Miner aquí. Listo. Aquí tengo una base de datos. Y aquí, bueno, voy a utilizar este Country Wildlife. Esto es una estadística del coronavirus. Entonces, vamos a darle aquí Next. Y aquí nos está mostrando una estadística de todos los datos de muertes, casos confirmados, recuperados, activos, nuevos casos. Y este archivo en Excel, que está separado por comas, yo lo puedo traer acá como mi repositorio de información. Miren todos los países con los que cuenta de información de estadísticas. Obviamente, pues una estadística que ya es pasada. Lo ideal es de que existan estadísticas ya muy actualizadas para que la base de datos pues quede inmersa allí. Y aquí pues ya lo que hace uno es sacar la información y después de eso ya finaliza y ya tiene sus datos. Y aquí tenemos nuestros datos. Y estos datos pues obviamente van a ser parte de lo que necesitamos para poder almacenar información, para poderlos llevar. Bueno, aquí me dice search tier data, démosle aquí, data, aquí. Override country, sí, vamos a sobreescribirlo, aquí ya lo he utilizado. Bueno, listo, miren acá, ya tengo mis datos. Estos son todos los datos que ya tengo de las muertes por coronavirus. Entonces yo puedo, con base a estos datos, yo puedo, por ejemplo, visualizar gráficas de todo tipo. Pues muchos dirán, es que yo lo puedo ver en Excel, pero ¿qué pasa aquí? Las gráficas aquí sacan datos estadísticos, sacan agrupamientos, ¿sí? Yo puedo personalizar lo que son todos los ejes, puedo sacar pues prácticamente datos muy puntuales. Miren, yo puedo hacer progresiones logarítmicas. Bueno, estas visualizaciones dependen de los datos que ustedes tengan. Este es lineal, yo puedo tomar acá, por ejemplo, bueno, aquí está circular. No conviene esta gráfica porque igual son muchas variables. Uno tiene que buscar de pronto una gráfica que pueda entenderse para poder sacar información. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Yo puedo utilizar algo que se llama la simulación. La simulación es que yo pueda evaluar, por ejemplo, estos datos para poder definir cuáles son las proyecciones. Entonces aquí tengo algo que se llama el automodelamiento. Y este automodelamiento pues yo lo puedo manejar, ¿sí? Utilizarlo con muchos datos. Y aquí yo voy a seleccionar la base de datos, que en este caso es la que tenemos allí. Puedo manejar predicciones, los clústeres o agrupamientos o salidas. Y pues obviamente voy a darle aquí play para que él empiece a trabajar sobre todos estos datos. Ahí ya está trabajando. A ver. Está arrojando los datos allí.
ver si de pronto lo hacemos por este lado. Fíjese que de pronto no tiene los datos necesarios para hacer la simulación. Vamos a entrar aquí a diseño. Bueno, voy a arrastrar los datos. Voy a arrastrarlos aquí. Y voy a seleccionar del repositorio. A ver, repositorio, entrada de datos. Vale, aquí una salida. Bueno, estos datos aquí tienen que tener una salida de información. Aunque aquí me está sacando parámetro de repositorio acceso, debe estar no exportable cuando hay un proceso en ejecución. Aquí hay un proceso en ejecución. Miren, aquí hay algo muy importante con las estadísticas. Miren que aquí las estadísticas están agrupadas por países y estas estadísticas nos dicen, por ejemplo, cuáles de estos casos son confirmados, muertes, bueno, toda la estadística que nos muestra el programa para entender cómo se pueden clasificar, cuáles son los mínimos datos o máximos datos que se pueden manejar allí. Y pues obviamente nosotros podemos evaluar aquí con base también a los gráficos que podemos nosotros tomar como repositorio de información. Bueno, también yo puedo utilizar este programa para hacer conectividad con Twitter. Si en caso tal yo tengo una cuenta de Twitter, voy a mirar aquí qué conexiones tengo por el momento. A ver si tenemos la conexión de Twitter. A ver, crear conexión local. A ver, Twitter aquí. A ver, démosle aquí. Acá nos dice URL. Autorizar la aplicación de Twitter a utilizarla con el programa. Vamos a utilizar este pin para poderlo copiar acá en el programa. Para poder autenticar la conectividad. Listo, vamos a ver aquí, test connection, sí, ahí hizo conexión. Bueno, entonces guardamos la conexión con Twitter y vamos a mirar aquí, aquí ya lo tenemos. Entonces arrastramos acá, vamos a mirar aquí qué error nos está arrojando. Repositorio de datos. Bueno, creo que no hizo conexión.
Bueno, muchachos. Listo, entonces, ese era en sí lo que le quería mostrar a ustedes con respecto a la relación que existe entre la probabilidad en el área de la estadística y la inteligencia artificial. Eso pues obviamente ya con el tiempo y la práctica ustedes ya van conociendo algunas herramientas dentro de su ámbito de carrera. Hay otras herramientas que utilizan incluso reconocimiento de patrones, ya sea de voz, ya sea visual, ya sea eh, táctil, aunque también uno puede hoy en día falsificar las huellas digitales. Hay unos métodos también para falsificar eso, entonces la autenticación tiene que ser con varios medios. Entonces es interesante conocer este tipo de herramientas, muchachos. De verdad que sí. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? A ver, a ver. Charlie, ¿ya puede hablar o no? Ah, bueno, dice Gloria que está con el celular. Bueno, entonces, muchachos, dime. Bueno, entonces vamos a llamar a lista para verificar asistencia. Bueno, empecemos acá. Carlos Alberto Vergara, ¿se encuentra? Presente, profe. Bueno, Carlos Alberto Vergara está por aquí. Bueno, Carlos Alberto Vergara está por allí. Sheila. Sheila no está. Charlie. María Fernanda Quiñones. Sí, está por ahí. Hola, profe. Fabián Armando Rojas. Presente, profe. Jessica. Presente, profe. Juan Camilo. No está. Gustavo Adolfo. Jesús Manuel. Jesús Manuel. No está. Jonathan Riascos. John Hauer. Sí está. Juan David. Presente, profe. Gloria Patricia. Sí está por ahí. Lady Vanessa. También. Presente, profe. Carlos Andrés Guato. Aquí, profe, presente. Bueno, Andrés Guato está por allí. Angélica Hernández. Presente, profe. César Alejandro. No está. Andrés David. Bueno, listo. Ok, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud o pregunta al respecto? No, profe. Bueno, listo. Entonces, muchachos, voy a dejarles más información dentro de la plataforma. En la próxima clase, pues vamos a hacer unos ejercicios un poquito más puntuales sobre esto, incluyendo lo que hemos visto. Vamos a hablar sobre las clases dentro de la distribución, de datos, para que podamos reforzar un poco más de información. Y dentro de la probabilidad, pues vamos a ir trabajando todos los conceptos que tienen que ver con la clasificación. Ese teorema de Bayes es interesante también. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y ya en la siguiente clase, pues haremos la respectiva evaluación o parcial. ¿Listo?
Les invito para que miren por favor la plataforma, ahí les dejé comentarios al respecto con algunas evaluaciones parciales y ya están las notas en el class para que por favor revisen. Si cualquier tiene inquietud o comentario, por favor por interno. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, jóvenes, entonces estamos pendientes, que tengan una feliz noche, feliz fin de semana y hasta pronto. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego.